Federico Nietzsche, en un prólogo a Richard Wagner, en El nacimiento de la tragedia, dice: pero acaso cabalmente a esos mismos, a esas mismas personas, les resultará escandaloso el ver que un problema estético es tomado tan en serio. En el caso, desde luego, de que no sean capaces de reconocer en el arte nada más que un accesorio divertido, nada más que un tintineo del que sin duda se puede prescindir, añadido a la, entre comillas, seriedad de la existencia. Como si nadie supiese qué es lo que significa semejante seriedad de la existencia cuando se hace esa contraposición. A esos hombres serios, sírvales para enseñarles que yo estoy convencido de que el arte es la tarea suprema y la actividad propiamente metafísica de esta vida, dice Federico Nietzsche en Basilea a fines del año 1871. Es bien impresionante cómo cobra actualidad hoy, en el siglo XXI, en la altura en que estamos en nuestro país y en el mundo también, la reflexión de Nietzsche. Esta interpelación a aquellos que consideran que el arte es nada más que una suerte de accesorio, un tintineo, algo, un lujo, un adorno, algo de lo cual se puede prescindir y que se agrega a lo que realmente es serio en la existencia. Cuando, de verdad, dice Nietzsche, el arte es la tarea suprema y la actividad propiamente metafísica de la vida. Es decir, el resto sería el añadido y el tintineo. Esta cita me la hizo ver en una conversación anterior Juan Pablo Izquierdo, director de orquesta, músico, para qué decir todos sus pergaminos que iremos desarrollando en el curso del programa, conocido ampliamente por el público chileno, y me hizo darme cuenta de la potencia que había detrás de esta afirmación y de la actualidad que había en esta afirmación en estos días. Muchas gracias por estar aquí otra vez en Una Belleza Nueva, Juan Pablo. Bueno, y decirte cuál es la reflexión que tú sacas de esta cita o cuál es lo que rescatas de esta postura de Nietzsche. bueno, esa cita, es decir, imposible estar más de acuerdo en lo que es eso, ¿no? En lo que dice. Efectivamente, hay una especie de entendimiento general hoy día de que el arte es una entretención. O sea, que no está ni aquí ni allá, es algo de paso que no tiene una mayor significancia. Pero resulta de que eso no tiene nada que ver con las intenciones de los grandes músicos, por ejemplo, o de Nietzsche o de Beethoven. Ellos no estaban en eso, no estaban buscando eso. Hay otros músicos que sí, que han hecho una música así como para pasar el rato, pero los grandes no, estaban buscando una respuesta a la vida, estaban buscando una vida incluso. Entonces, imposible más de acuerdo con Nietzsche, y además Nietzsche, pues, tú sabes, era un buen músico, Nietzsche era un pianista. Compuso, ¿no? También. Compuso, sí, parece que en forma más o menos limitada, no era su cosa verdaderamente, pero él participó desde joven en Suiza muy directamente con Richard Wagner. Era Richard Wagner, que era bastante mayor que él, encontró en Nietzsche, bueno, como el gran vocero, ¿no? La palabra. Exactamente. Tuvo una influencia muy grande sobre Wagner y Wagner sobre Nietzsche, que él mismo lo menciona en ese prólogo a Wagner, ¿no? Ahora, después hubieron algunas dificultades, se desarrollaron ambos aparentemente en caminos diferentes. Digo aparentemente porque en el fondo no, yo creo que era algo más bien personal que de mayor sentido. Ahora, ¿no? Juan Pablo, tú actualmente diriges la Orquesta Sinfónica, ¿no es cierto? La Orquesta de Cámara La Orquesta Chile. de Cámara de Chile. Y con Sí. ella han hecho un trabajo muy hermoso en los últimos tiempos, que es bajar la música del Olimpo, como diría Parra, bajar a los poetas del Olimpo, en este caso sería bajar la música clásica del Olimpo, a la que el público masivo la tiene asociada a escenarios solemnes u oficiales a los cuales no tiene acceso, y llevarla prácticamente a las calles, a las poblaciones, a la granja, San Joaquín. ¿Y cómo ligamos esto que estábamos recién leyendo y escuchando de Nietzsche en relación a lo que has hecho tú y lo que te ha pasado a ti con esa experiencia de dirigir en esos Claro. espacios, en esos lugares y ante esos públicos? Mira, yo creo que a nosotros, hablo en plural porque la orquesta, diría yo, que tiene un sentimiento similar, ¿no? Nosotros preparamos un programa,
Preparamos un programa tratando de entrar lo más profundamente en el texto, ¿no es cierto? Y como nosotros pertenecemos al Ministerio de la Cultura, nosotros somos administrados, la gestión la hace la Fundación Beethoven, y nosotros dependemos del Ministerio de la Cultura, que le interesa que este mensaje musical, este mensaje sonoro, vaya a distintos lugares de Santiago, de Chile, y ahí es donde nosotros tenemos una grandísima satisfacción. Porque te digo, por ejemplo, hay experiencias, yo me acuerdo fue el año pasado que tocamos la canción de la Tierra de Gustav Mahler. Es una obra muy profunda, con un texto muy profundo, es una de las últimas obras de Mahler, larga, compleja, hay que tener mucha atención, además en idioma alemán, ya son traducciones de poemas chinos. Bien, nosotros pensamos, cuando preparamos esto, aparte de gozar de la maravilla de la música, ¿no es cierto?, que estábamos haciendo la versión de Arnold Schoenberg que hizo de esta obra, y pensamos, bien, había un concierto, no me acuerdo si era en Casablanca o en Curacaví, no sé, una de las repeticiones que hacíamos, y yo me puse de acuerdo con los músicos, bueno, atención, vamos a empezar desde el inicio, tal como está, y vamos a ir tanteando cuál es la captación del público, porque resulta de que no habría nada más nefasto de que llegar y atosigar a alguien de algo que no sabe qué está pasando y no lo puede absorber, ¿no? Y pasamos el primer movimiento, seguimos adelante y tocamos para la obra completa, ya más de una hora, en un silencio absolutamente religioso. Ahora, si uno piensa en esa ocasión, quizás la gran mayoría del público no había estado nunca en un concierto. No te digo que no hubieran escuchado la canción de la Tierra, quizás no habían estado nunca en un concierto, pero ellos estaban captando algo. Primero la belleza de la música, pero no es solo eso. Yo te digo que es fundamental en este tipo de experiencias de que la orquesta, el director, los solistas estemos completamente adentro de esto, citando el texto de Nietzsche como que tú acabas de leer, no es una entretención, no es nosotros que venimos a dar una información de ustedes para que sean más cultos, no, es una vivencia, que es otra cosa. Y cuando la orquesta tiene, y el director y los solistas, como te decía, cuando está ese sentido, eso se transmite. Es una energía. Es una energía que se transmite, una energía verbal, por supuesto. Se pueden dar algunas explicaciones también al público, decir quién le gusta Mahler, decir algunas palabras sobre el texto, que ellos agradecen mucho. Pero volviendo a la canción de la Tierra, no, ellos están inmersos en eso. Y con algo muy lindo, porque sabes tú, no había nada preconcebido. Porque, repito, quizás esas personas nunca habían escuchado ni siquiera el nombre de la canción de la Tierra. Les llamó la atención y escucharon. Como que pasa muchas veces, sabes tú, en la música contemporánea con el público. Pasa muchísimo, de que a veces grupos, personas que ya están en la música, que tienen sus preferencias, que tienen junto con sus preferencias algunos prejuicios, a veces están cerrados a manifestaciones realmente nuevas. Pero yo me acuerdo de una experiencia que tuvimos con la Orquesta Sinfónica hace años, en el Teatro Astor, donde tocábamos obras que en ese momento eran obras de vanguardia, los días domingos en la mañana, para jóvenes de colegio. Y me acuerdo en una ocasión de que se les pidió, no lo pedí yo, lo pidió el profesor, el maestro que lo llevaba, escriban algo sobre lo que escucharon. Y fue muy notable porque quizás no estaban traduciendo en palabras lo que habían escuchado, lo cual es imposible, porque son dos lenguajes diferentes. Pero sí se notaba de que no tenían ningún prejuicio y que realmente estaban escuchando lo que... O sea, habían entrado ahí. Entraron. Entraron en ese viaje. Sí. Entraron en ese viaje al sonido. Y yo creo que eso es de las cosas más importantes para nosotros los intérpretes. Por supuesto, entrar nosotros, ¿no? Porque si no es imposible. Entrar nosotros y que la gente entre. No es información, repito. Es una experiencia. Es una experiencia. Ahora, dos reflexiones me nacen de lo que me estás diciendo. Primero,
decir que normalmente se tiende a creer que hay que entregarle al público lo digestible, la entretención fácil, digerida. Y por lo tanto van desapareciendo de los espacios televisivos, de los medios de comunicación, de las programaciones culturales, de los programas de educación, todo aquello que es de calidad. No se leen a los clásicos, no se escucha la gran música y se busca lo fácil, lo digerible. Y ahí hay un error por lo que tú acabas de decir. Francamente es un retroceso que incluso puede ser, desde un punto de vista cultural, bastante peligroso. Y lo otro que se me ocurre es que, ya que se habla tanto de reformas y cambios en educación, con lo que tú acabas de contar de los niños, la música es uno de los medios más potentes para la transformación del individuo, para que tengan experiencias educativas profundas, y desde ahí se pueden hacer muchas cosas, y cada vez hay menos música, por lo menos lo que es nuestra cultura. Entonces, estamos en una situación bastante de desierto, para usar otra expresión nietzschiana, ¿no? Aquí en Chile en ese sentido. Pero sabes tú, Cristian, yo pienso de que eso no corresponde exactamente al público. Evidentemente. Sino que corresponde más bien a la idea de algunos que qué es lo que debe escuchar el público. Hay una manera como, hay un afán, digamos, proselitista o de descartar. Es decir, el pasado es bueno, lo que se produce hoy día no es nada. Hay en eso, entonces uno se toma esa sorpresa. Yo acabo de estar en Estados Unidos, Nueva York. Se hizo, por supuesto, una ciudad muy cosmopolita y una ciudad muy grande. Se acaba de hacer un festival dedicado a Edgar Varese, que es uno de los grandes músicos de la vanguardia del siglo XX, donde se tocó la obra completa de Edgar Varese. Ahora, como organización de una sociedad de conciertos, uno diría, bueno, ahí vamos muertos, no hay nadie. No, enteramente lleno, todas las salas. Impresionante. Impresionante. Ahora, esa experiencia, claro, Nueva York es una ciudad especial, pero eso también puede ocurrir en Santiago de Chile. Oye, yo recuerdo que una vez organizamos, un festival de cine, queríamos hacer un festival de cine sobre Tarkovsky, que si hay un director denso, duro y difícil, es el ruso Tarkovsky, tú lo conoces, que es lento, claro, con planos largos. Y se colocaron una función en el cine donde logramos colocarlo, quien nos acogió finalmente, porque nadie quería acogernos con Tarkovsky, porque era poner un ladrillo en la programación para el público masivo. Y después se lanza el ciclo y eran colas de gente dando vuelta por la calle. Era inexplicable. ¿Qué había ahí? Bueno, eso es lo que tú estás diciendo y me parece que es muy interesante para que quienes toman las decisiones, las élites, que a veces tienden a menospreciar al público, tomen decisiones correctas, ¿no? Sí, claro. Eso tiene que ver con el conocimiento que tienen, primero las personas que organizan, que dirigen, que a veces no es muy completo, ¿no? Que a veces se confunde un poco esto de la gestión musical como con cualquier tipo de gestión de otro aspecto. Y la verdad es que es muy diferente, porque si la persona que hace la gestión musical no tiene la experiencia musical, no digo que tengan que ser músicos profesionales, pero la experiencia, la vivencia, es muy difícil de que pudieran programar. Ahora, afortunadamente en Chile tenemos este público. Nosotros, mira, yo te digo, experiencias muy lindas, por ejemplo, en Coyhai, que estuvimos el año pasado, en Iquique, precioso, un concierto en la Catedral de Iquique, donde la gente agradece realmente estar ahí. Y tú ves una cantidad de niños que rodean el escenario y que al comienzo uno dice la primera vez, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Porque se van a poner a jugar a las bolitas, ¿qué sé yo? No, al contrario, quedan como concentrados mirando esto y escuchando. Es muy Participan como de un estado de gracia que viene de la música misma, ¿no? Sí, así es. Vamos a hacer un recorrido a través del programa, Juan Pablo. Justamente tú hablaste de una experiencia más que de una información, que es lo que da la música. Una experiencia que puede cambiar la vida. Tú una vez me contaste, y por eso lo vamos a escuchar, vamos a ir escuchando algunos fragmentos de música, me contaste que una de las primeras experiencias musicales que a ti te podrían haber marcado, pueden haber dejado una huella para tomar la decisión de dedicar una vida a la música, fue cuando escuchaste a Arnold Schoenberg en la radio chilena. Sí. Fue un azar, ¿no es cierto? Sí. Como hay azares, como puede haber sido cualquiera de esos niños que iban a esos conciertos en Coyhaique o en... Y vamos a escuchar un fragmento de la sinfonía de cámara que tú escuchaste cuando tenías ¿cuántos años?
hoy debo haber tenido unos 10, 12 años, y que por casualidad estaba escuchando y apareció esto, que yo no sabía qué lo que era porque ya había comenzado. Y me pareció algo absolutamente fascinante. Y es muy curioso, Cristian, porque fíjate que yo tengo eso como casi como si fuera fotográfico. En qué lugar estaba, a qué hora, dónde, cuál era la pieza, y escucho la sinfonía con los mismos oídos que lo escuché entonces. ¿Y qué es lo que estamos escuchando todos ahora y que vamos a entrar en esa experiencia? Juan Pablo, es difícil verbalizar, tú lo dijiste, traspasar la música a palabras es prácticamente imposible, no es que no puedan dialogar, pero traspasarlo no. Pero si tú tuvieras que aproximarte, balbucear tal vez, ¿cuál es la emoción que está en esta música que acabamos de escuchar y que te marcó a ti? Claro. ¿Cuál es la emoción si pudiéramos tratar de describirla? Mira, si yo, como te digo, yo recuerdo cuál es lo que sentí. Me parecía, bueno, aquí es una música que es natural, como que viniera de la tradición. O sea, yo no sabía en ese momento, yo era músico en ese momento, pero no sabía el contrapunto, estas cosas del siglo XX todavía no. Me llamó la atención cómo esa tradición de Brahms salía. Y me llamó la atención cómo detrás de Brahms estaba Bach. Y cómo esto se expresaba en un momento actual, porque en ese momento para mí era una cosa totalmente nueva. Tuve esa sensación como de proyección de aquello que hemos recibido y lanzado hacia adelante, como para, no exagero, como para dedicarle una vida a eso. Y así ha sido, la verdad. Es una obra que, aparte de mi preferencia, ¿no es cierto?, es que ha ilustrado la música del siglo XX. Es como es como el punto omega de la música del siglo XX. Bueno, yo diría, mira, es la conjunción. Así como en un momento dado, Mozart descubrió a Bach, porque Bach estaba muy desaparecido, ¿no? Descubrió a Bach, y especialmente en las últimas obras de Mozart, logró combinar el estilo galante, el estilo propio de la época, con todo el contrapunto de la música eclesiástica. De alguna manera como fundió en una obra el aspecto profano y el aspecto eclesiástico, la música sacra. Ahí tenemos un punto. Después Brahms hace otro tanto con Bach. Y especialmente, diría yo, Schoenberg logra esa conjunción genial, ¿ya?, de tener lo que recibió de la tradición, desde Bach, porque se siente eso ya, llevado a la música como él mismo lo hace en el segundo cuarteto de Otros Planetas. Es decir, como que expandió el mundo sonoro de una manera Es como si estuviéramos enorme. escuchando la música del cosmos, es como volver Sí, casi a lo pitagórico, ¿eh? Mira, Escuchar la sí, música de las esferas. Sí, mira, en el segundo cuarteto, que es más o menos la misma época de esta sinfonía, en el segundo cuarteto Schoenberg habla del texto que tiene, porque tiene canto al final, un texto del poeta Stefan Georg, y habla precisamente, percibo la música, percibo el aire de otros planetas. O sea, de alguna manera es como si hubiera expandido. No estamos solamente aquí, sino que hay algo mucho más cósmico. Qué impresionante y que eso coincide además en ese momento con la expansión
en varios terrenos, estético, en el arte evidente, en las vanguardias, y en la ciencia también. La manera de entender la materia, el átomo, la física cuántica, están pasando muchas cosas en paralelo a ese descubrimiento de la música, ¿no? Claro, en el mundo de la psicología, por ejemplo, Freud, ¿no? Que ya se está hablando del mundo del subconsciente, en otro ya es como que se está incorporando, que siempre ha estado, por supuesto, pero como que se le da un nombre. Para Schoenberg eso fue muy importante. Se ha dicho que los poetas, lo dijo Hölderlin, son los pararrayos que reciben el rayo divino celeste. Bueno, son como antenas, ¿no? Antenas que perciben antes que otros las señales, las ondas que andan por ahí. ¿Qué sería el músico? ¿Sería también los grandes músicos? ¿Qué sería? Pero mira, tú tienes, por ejemplo, un caso bien concreto. En la Tercera Sinfonía de Mahler. Bien, en la Tercera Sinfonía de Mahler, en el cuarto movimiento, está la voz que dice, atención, ¿qué dice la noche profunda? Es una manera de relacionarse con lo cósmico muy particular. Eso lo dice Mahler en la Tercera Sinfonía, ¿no es cierto? Y toma el texto de Nietzsche. Claro. De alguna manera, escuchando eso, se expande porque está unida la palabra con el sonido de una manera perfecta y no hay ninguna dicotomía. Escuchemos lo que dice el canto de la medianoche. Vamos a escuchar un poquito más adelante eso que tú acabas de señalar, pero quiero detenerme brevemente en Schoenberg, que no es tan conocido que podríamos... Datos, aquí son datos curiosidad, que nació un día 13 y murió un día 13, dice que él era fobia al número 13, esto es se ha dicho de él. Fue el primero, tú me corriges, en adentrarse en la composición atonal. ¿Y qué significó eso en la música? El salto o el dodecafonismo. ¿Qué pasa ahí en términos musicales? Así lo más sencillamente explicado, Juan Pablo. Bueno, mira, es bastante complejo, pero pongámoslo como referencia a otras artes, ¿ya? Si nosotros decimos que la tonalidad es el horizonte, digamos, la tonalidad es el horizonte, de donde se puede separar y llegar al horizonte. En la medida que nos separamos del horizonte, pensémoslo plásticamente, ¿no es cierto? Hay mayor tensión, llegamos al horizonte de nuevo. En la música ese horizonte es la tonalidad. O sea, hay una tonalidad, hay un sonido inmanente, que cuando llega a eso está el reposo. Ahora, Schoenberg extendió, es decir, fue tan lejos que llega un momento donde casi, digamos, si nosotros pensamos que estamos estirando esto, un elástico hasta esta cada vez mayor tensión, él siguió más todavía. No se cortó el elástico, pero sí tuvo que hacer una manera, de cubrir una manera de cómo vivir en este otro ámbito, porque resulta que así como los astronautas fueron arriba, los astronautas no pueden respirar allá, tienen que tener toda una manera distinta. Es como la astrofísica, que tuvo que cambiar de paradigma para poder entender, y hoy día necesita cambiar de nuevo paradigma para entender la energía oscura. Exactamente. ¿No? Ese fue el viaje de Arnold Schoenberg, y un viaje porque no fue como una ruptura, sino que, por supuesto que fue una ruptura con lo que se entendía como lo corriente en su época, es decir, atroz, ¿no? Pero para él no, fue una expansión del mundo sonoro. De tal manera que se pudo construir todo un mundo, ¿no? Después de Schoenberg, que no es solamente Schoenberg, sino que sus discípulos, Alban Berg y Anton Webern, y hasta el día de hoy están saliendo, ¿no es cierto?, estas influencias que son muy grandes. Pensemos que, por ejemplo, que el propio Stravinsky, que en algún momento fue como antagónico a Schoenberg, después Stravinsky también incursionó por esas áreas. O sea, cambió un lenguaje. Cambió, se expandió. Sí. ¿Qué es lo que dice La Noche Profunda? Buscaron que decía otras cosas además de la que... Es como un salto de conciencia también. Claro. Es como que si la conciencia necesitara Así es. una nueva, Sí. un nuevo espacio, un nuevo horizonte. Sí. Tú dedicaste tu vida a la música y quiero que cerremos los ojos y estemos, no sé si fue en Viena, está nevando, tú estás afuera de la casa de tu maestro, que los está sometiendo a una dura prueba. Tu maestro Schölzen, ¿no es cierto? Que estás esperando bajo la nieve hasta las 4 de la madrugada.
¿Qué pasaba ahí? ¿Qué sucedía ahí? ¿Y qué sucedió en ese momento tuyo de tu vida? Tú eras muy joven. ¿Quién fue ese Sí, maestro y cómo se dio esa intensidad de la relación discípulo-maestro? sí. Bueno, mira, yo fui discípulo de Hermann Scherchen. Hermann Scherchen, para mí, uno de los grandes directores del siglo XX. Y que tenía una cosa muy particular, que yo la vi en grabaciones antes de conocerlo, yo no lo conocía. Y si estoy bien, creo que fue uno de los primeros conciertos que yo asistí en Chile, fue dirigido por Hermann Scherchen. Y Hermann Scherchen tenía esa cualidad que tuvo Schoenberg. Scherchen fue de alguna manera un seguidor de Schoenberg, fue discípulo también, no alumno, pero discípulo. Y Scherchen llevó esa escuela, fue uno de los grandes promotores, el Pierrot Lunaire, por ejemplo, una de las grandes obras de Schoenberg. Él compartió con Schoenberg la dirección de la primera gira que se hizo. Y así con los músicos nuevos que iban apareciendo. Ahora, yo pensé, bueno, yo quiero ser alumno de Scherchen, pero no se trata de ser alumno de Scherchen, de quererlo, es una cosa muy difícil de llegar a eso, ¿no es cierto? Bueno, para hacer el cuento corto, lo seguí en Hamburgo, y yo veía que me estaba probando a cada rato, hacía sonido, me preguntaba cuáles eran. Bueno, pude ser alumno de Hermann Scherchen y viví vecino a Hermann Scherchen durante 3 años en Suiza. ¿Ya? Ahora en Suiza en invierno hace mucho frío. Y Scherchen, el maestro éramos 2 alumnos en ese momento, un norteamericano y yo. Él tenía una manera muy particular de entender esto de la música, ¿no? Decía, bueno, nos dijo, vengan a las 4 de la mañana mañana. En invierno en Suiza, en la montaña, porque él vivía en la montaña, hace mucho frío y está nevando, lo más probable. Y llegamos a las 4 de la mañana, estaba todo oscuro, y seguimos esperando, hasta que a las 7:30 se enciende una luz. Bueno, dijimos, por fin, ya estábamos medio muertos, además que no entendíamos qué pasaba, porque no era una persona que se le olvidara algo. Entonces, dice, bueno, ustedes están aquí, entren. Paulo me decía, dirige la Sinfonía Heroica. Bueno, ahí no había como, no decir, mire, la verdad es que tengo frío o que preferiría en otra ocasión, no. O lo hace o hasta luego, no sabía eso, ¿no? Ahora, ¿qué hacía él? Porque puede parecer un poco... Torturador claro, un poco sadismo incluso. Sadismo, claro. No, él lo hacía absolutamente a conciencia, porque él lo había vivido y él lo vivía así, ¿ya? De las cosas a su mayor profundidad, cosas extremas, y que un director de orquesta, en este caso, yo tenía 22 años, pero ya era un director en ciernes, ¿no? Un director de orquesta tiene que poder afrontar este tipo de cosas. Y con cosas que son muy exigentes, y dirigir la Sinfonía Heroica no es así nomás, ¿no? Lo mismo hacía él, por ejemplo, estaba en un restaurante y decía, pues párese y dirija delante de todo el público, así en silencio, ¿no es cierto? Porque él estaba convencido y lo había experimentado, y estamos en absoluta concordancia con eso, sentía de que la música parte del silencio. Y cuando la música parte del silencio, y uno puede estar en el silencio, y conoce, por supuesto, tiene la información de la partitura, ¿no es cierto? La música habla como de suyo. Y eso es lo que él buscaba, ¿ya? No solamente la información, o sea, la técnica para Scherchen tenía un significado muy distinto. La técnica es aquella cualidad que permite transmitir el pensamiento más íntimo. No es que se mueva para acá, por supuesto hay ciertas tradiciones, ¿no? Y él probaba así. Esa lección de las 4 de la mañana fue una lección musical realmente muy importante. Vamos a escuchar ahora un fragmento de la Sexta Sinfonía de Mahler. Y la escogimos y vamos a escuchar 2 fragmentos de Mahler porque estamos celebrando, se está celebrando a Mahler en estos días, en todo el mundo.
Y bueno, y desde el silencio va a emerger esta sexta sinfonía de Mahler. Hablábamos de verbalizar la emoción de Schoenberg. Si tuvieras que verbalizar la emoción que te produce esta sinfonía, y bueno, toda la sinfonía, porque las 10 sinfonías de Mahler en realidad son casi como, si no sé si me equivoco, como si fueran una sinfonía Sí. desarrollada de manera distinta. ¿Qué es lo que encontramos ahí? ¿Qué es lo que tú encuentras en Mahler? En este gigante, en este titán, para usar el título. En ese comienzo bueno, es una marcha. Es una marcha, lo que a mí me dice es adelante, forward, adelante. Y si estamos en esto, adelante, sin detención. Es de alguna manera, cosa que es muy fuerte en Mahler, es un acto de fe. Es como un salto, ¿no? Es un salto. Sí, es un salto. Es un salto de fe, un poco refiriéndonos a Kierkegaard, ¿no es cierto? El salto de fe es necesario. Eso para mí expresa abiertamente ese inicio de la sexta sinfonía de Mahler. Una sinfonía muy trágica, además. Mahler tenía, como tú bien dices, Cristian, es una gran sinfonía la obra de Mahler. Se van sucediendo unas a otras, ¿ya? Y van apareciendo distintos personajes que a veces estaban un poco olvidados y vuelven a aparecer. Yo creo que en este sentido trágico de la sexta es un nudo, ¿no es cierto?, que después de todos esos lugares que pasó en la quinta sinfonía, es como decir, adelante, forward. Ahora, me impresiona a mí en Mahler, por lo que tú estás diciendo, Mahler es casi como que compone un mundo cada vez que compone una sinfonía, es como si apareciera un mundo nuevo, eso es una primera sensación. Tiene, bueno, estos tintes místicos, proféticos, lo trágico, lo oscuro, lo luminoso, es alguien que tiene una visión del hombre épica, metafísica, y vuelvo a lo que decía Nietzsche, es decir, en esta música se está jugando la actividad propiamente metafísica de esta vida, es decir, claro, no está adornando Mahler ni está haciendo una entretención. Exactamente. ¿No? Y en una sociedad, me imagino, la vienesa en ese momento, una sociedad culta, entre comillas, que escuchaba música, pero que era una sociedad refinada, pero tal vez donde la música se había convertido en algo de salón, ¿no? Y él, tengo la sensación, tú tienes que corregírmelo y ahí podemos hablar un poco de Mahler, irrumpe con una música que viene a romper las certezas, a meternos hacia el abismo, no hace la tarea fácil, digamos, a su público y a su tiempo. Bueno, evidentemente causaban estas obras, por un lado, habían comentarios irónicos, ¿ya? Incluso se le trataba de vulgar. ¿Ya? Por ejemplo, esto, comenzar la sexta, pum, 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 pum. Pero ¿qué es esto? Nosotros pensemos que en un mundo donde hace poco había desaparecido Wagner, que era el gran revolucionario, pero ¿qué pasa aquí? Ya estos son una especie de gigantes que vienen. Claro, él tuvo ahí ¿sabes tú? Hay una reunión que tuvo Schoenberg, donde estaban sus dos discípulos, Alban Berg y Anton Webern, dos genios de la música también, tanto como Schoenberg, en un restaurante junto con Mahler.
Mahler apreciaba mucho a Schoenberg, aunque decía, todavía no me toca a mí eso, ¿no? Pero reconocía a tal punto, por ejemplo, de ayudarlo. Cuando Schoenberg tuvo en dificultad económica, Mahler salió en su ayuda. ¿Ya? Y Mahler le dice a Schoenberg, maestro Schoenberg, ¿usted le enseña a Dostoyevsky a sus alumnos? ¿Ya? Hay también una cosa como en Dostoyevsky de llegar a lo más profundo del alma, ¿no es cierto? Y como seguir hacia adelante. No hay nada, no hay esa melancolía tristona que podría decir quejumbrosa, no existe. No Bueno, existe. por eso traje a Dostoyevsky, porque sabía que íbamos a hablar de Mahler, para tenerlo aquí presente al lado, tener la palabra poética, ahí lo tenemos. Esta es el último tomo de la gran biografía de Joseph Frank de Dostoyevsky, El manto del profeta, de los últimos años. Y saqué una cita de Dostoyevsky que me parece apropiada, a ver, para lo que estamos hablando de Mahler, que él dice, en cuanto a mí, dice Dostoyevsky, no he hecho en mi vida más que impulsar al extremo lo que ustedes se atrevían a impulsar a medias. Ah, pero eso es fantástico escuchar eso. Claro, exactamente. Y Mahler hizo eso, sin duda. Y lo extraordinario es que mientras Mahler estaba haciendo esto, que era en ese momento una vanguardia, por así decirlo, ¿no? Estaban los Schoenberg yendo muchísimo más allá todavía. No digo más allá en profundidad, digo más allá en el ámbito sonoro. Nuevas experiencias sonoras. Hay un Mahler atormentado, hay un Mahler sufriente, un Mahler que va a vivir la muerte de su hija, que va a tener una relación atormentada, me parece, con Alma, más que bonito el nombre de su mujer, que se llame Alma, además, ¿no? Tengo entendido que tú leíste, esto lo leí en el diario, que tú estuviste en una comida con una descendiente de Mahler y que viste un manuscrito original de la 10ª Sinfonía donde había una anotación ahí bien impresionante sobre lo que te estoy diciendo, ¿no? Fue muy impresionante porque íbamos con Trinidad, mi señora, estábamos convidados a una nieta de Mahler, y entramos y había casi como un póster grande, así, enmarcado, muy bonito, ¿no?, que se ve, y yo me acerco a ver qué es, y claro, es el manuscrito de la 10ª Sinfonía, del adagio de la 10ª Sinfonía, que es lo único que alcanzó a terminar. Y ahí está escrito con la letra de Mahler, una letra que casi como rasgando el papel, ¿no?, que dice, Alma, no me dejes. Qué tremendo. Dice, es tremendo. Nos produjo una impresión tremenda a los dos, eso. Y claro, yo no sé de gráfica, ¿no?, pero era estaba como escrito con sangre eso. Ese era el mundo de Mahler. Bueno, y junto con el mundo de la inocencia también, porque cuando pone, por ejemplo, el mundo de los ángeles, el mundo de la inocencia infantil, o sea, el ámbito nuevamente de acción de Mahler es gigantesco. Bueno, tiene el canto a la tierra, tiene el canto de los niños muertos inspirado en el poeta Rückert, el poeta alemán. Tiene esos momentos de marcha que tú dices, fúnebre, y tiene de repente marchas militares, y de repente música popular, y de repente, es decir... Y sale la música de que se oye en los cafés de Viena, valses, Länder, y que son de los cafés. Y es muy interesante, por ejemplo, en la 4ª Sinfonía, él hace un movimiento donde toca un violín solista, un violín que es preparado, o sea, que tiene ciertas características diferentes, y el violín está tocando como si fuera un vals, pero es la visión de la muerte. O sea, esos contrastes que parecería que esto es alegre, pero atención. Gib acht, dice atención, cuando dice ahí en el texto, atención, ¿qué dice realmente la noche profunda? Tú dijiste ahí que te pareció que lo que había escrito Mahler en esa partitura estaba escrito con sangre. Bueno, Nietzsche dice que hay dos tipos de literatura, la que se escribe con sangre y la que no se escribe con sangre, o sea, la que se escribe con el alma entera, con la sangre. Y esta música está escrita con sangre, ¿no? Absolutamente. La música de Mahler y toda la música de los grandes. Absolutamente, así es. Yo creo que el gran arte, ¿no es cierto?, en general ya tiene esa característica, porque si no existe esa vivencia profunda, bueno, es una entretención.
Volvemos a la entretención y al tintineo del que hablaba Nietzsche, ¿no? Claro, entretención que no está ni aquí ni allá, está entre medio y después se olvida. Por lo que dice Nietzsche en el texto ese. Y hoy vivimos en la era de la entretención. Sí. Y entonces, qué difícil debe ser para un nuevo Mahler componer música hoy y escribir con sangre para que otro lo escuche. Muy difícil, y a veces uno se pregunta a dónde está y busca un poco y está ahí, está vigente hoy día, presente. Tenemos los compositores, tenemos de compositores de envergadura, como los clásicos, que están precisamente en eso. Entonces, dejémoslo hablar, no digamos, no, eso es difícil. Bueno, difícil. Escuchemos a los artistas de nuestro tiempo, digamos. En el fondo, oigamos a los artistas. Absolutamente, porque es lo que estamos viviendo en este momento. El pasado, como dice Stravinsky, tiene sentido, la tradición, dice Stravinsky, tiene sentido siempre que alimente el presente, porque si no una cosa, digamos, de información de museo, y que no bueno, y las épocas que no han escuchado a sus artistas son las que han caído en los más profundos abismos. Hablemos de todo el mundo vienés, el mundo de la Segunda Guerra. Sí. Ya todo lo que pasó fue profetizado por muchos de estos músicos, poetas, escritores, pero su tiempo no los escuchó. Y es muy paradójico, ¿no? Porque, por ejemplo, en Alemania se consideró que todas estas músicas, por supuesto, eran degeneradas, ¿no? Decadentes, o sea, se prohibieron, se quemaron los libros, se quemaron... la sinfonía de Mahler durante la época del nazismo no se podían tocar, estaban prohibidas todas esas obras. Schoenberg, ¿para qué decir? Tuvieron que arrancar todos ellos. Y, sin embargo, ellos, precisamente ahí donde se produce esa dicotomía, ellos tenían una afición con la música, los nazis, pero llegaban a una afición de la música, para ellos era la música de Wagner, de Anton Bruckner, de Beethoven, no el presente. Y por supuesto una visión muy distorsionada de Wagner, de Bruckner. Una caricatura. Una caricatura, una especie de encontrar una comodidad en algo conocido para poder manipular a las masas. Vamos a escuchar la tan anunciada tercera sinfonía, ese cuarto movimiento, y vamos a leer el texto de Nietzsche, ese que tú comentaste al comienzo, y además esto está dirigido por ti, como toda la música que hemos estado escuchando en el curso del programa, y quien canta, la voz es de Pilar Díaz. A ver si lo podemos escuchar, ese movimiento magnífico. Pilar Díaz y la Orquesta Sinfónica de Chile. Oh hombre, presta atención. ¿Qué dice la profunda medianoche? Yo dormía. De un profundo soñar me he despertado. El mundo es profundo y más profundo de lo que el día ha pensado. Profundo es su dolor. El placer es aún más profundo que el sufrimiento. El dolor dice, pasa. Mas todo placer quiere eternidad, quiere profunda eternidad. Un fragmento impresionante el de Nietzsche e impresionante también lo que hace Mahler con esto. Es impresionante y yo diría que
Lust es más que placer. Es placer, es alegría, es integridad. Es más que, porque nosotros usamos la palabra placer un poco a veces en una forma un poco superficial. Sí. Es vivencia, precisamente lo que estábamos hablando. Es aún más profundo que el ¿Es una dolor. vivencia intensa? Claro, es una vivencia intensa y que es constructiva. Tiene un ir hacia adelante. Hay alegría en eso. Hay alegría. Eso es aún más intenso que el dolor, dice. Coexistir con estos grandes músicos, es decir, como lo que tú haces, porque tu vida te dedicas a dirigir a Schoenberg, a Mahler, a Beethoven, llegas a las cúspides, a estados de júbilo, entras en las profundidades, en las oscuridades, vivir permanente en la música debe ser de una intensidad tremendamente radical. ¿Cómo haces, me imagino, a ver, buscas el silencio, te gusta ver pintura, cómo haces para descansar de la música, para volver de nuevo a ella? ¿Cómo ecualizas eso? ¿Cuál es la alquimia de Juan Pablo Izquierdo? ¿Ah? Bueno, mira, hay muchos aspectos, ¿no es cierto? Está el aspecto de la relación con el medio, con mi esposa, con nuestros hijos, que de alguna manera están haciendo presente de que es más profundo que cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, que es tan profundo como eso. Ahora, yo creo, en mi caso, yo necesito estar muchas horas en silencio. Porque, ¿sabes, Cristian? No siempre es factible, pero para mí, donde yo siento realmente que estoy diciendo algo. Yo voy a dirigir una sinfonía o algo, está el momento antes de comenzar, que es un momento de silencio, lo más absoluto posible, donde no existe un pensamiento, sino que existe simplemente el silencio. Atención, como dice ahí. ¿Y qué dice la noche? Ahí habla la música sola. O sea, no es empujar, sino que dejar que hable. Aparte de la información que uno tiene que tener de las partituras y todo eso, y el trabajo con las orquestas y con los organizadores de la orquesta, que es un trabajo muy intenso, yo diría que este silencio es lo más intenso de todo. Cuando uno dice, bueno, atención, silencio, ¿qué está diciendo? Ponerme a la disposición de... Escuchar el silencio. Escuchar el silencio. Bueno, San Juan de la Cruz hablaba de la soledad sonora. La soledad sonora. San Juan de la Cruz yo creo que estaba muy claro de eso. Por supuesto no estaba muy próximo de Mahler porque no existía, pero está muy próximo. Por supuesto, todo lo que habla sobre el silencio, habla la música del silencio. La música del silencio, la soledad sonora. Claro. Cioran, que así como Nietzsche había dicho alguna vez que sin la música, es bien radical la afirmación, la vida sería un error, Cioran llegó a decir, el nihilista, que fuera de la música, todo, incluso la soledad y el éxtasis, es mentira. Ello es justamente ambos, pero mejorado. Todo parece miserable e inútil en cuanto la música enmudece. ¿Qué te parece esa reflexión de Cioran? Bueno, muy profunda, y yo creo que es así. Yo creo que es así, lo cual no significa de que la música, la orquesta, los instrumentos, todo sea superior a otro. No. Lo que significa, a mi juicio, está la música de Dostoyevsky también, está la música de San Juan de la Cruz. O sea que es música, como yo lo entiendo, usado en un sentido mucho más amplio. No se puede agarrar, no es tangible, no se puede verbalizar tampoco, pero tampoco se puede verbalizar por qué el amor por una determinada persona, ¿no es cierto? Uno puede dar mucha razón. Yo creo que precisamente en ese ámbito es donde funciona la música, como lenguaje no verbal, pero perfectamente tangible. Ahora, en el fondo uno podría decir que nosotros llevamos música adentro, que el hombre lleva música. En una entrevista que
una entrevista que he ido preparando a una experta en literatura medieval y viendo la música de Idelgarda von Bingen, no sé si la conociste, una gran mística y visionaria del siglo XII. Ella dice, ella componía música, dice que cuenta la historia de que Adán, de alguna manera, estaba conectado con la música celestial, pero al ser expulsado al paraíso, perdió esa música. Es como si hubiésemos tenido una música eterna en nosotros y la perdimos. Y ahora la andamos buscando por nostalgia. Bueno, yo creo que una afirmación muy profunda, ¿no? Ahora, yo creo que no la perdimos, sino que no la queremos ver a veces. No queremos entrar en ese ámbito, ¿no es cierto? Quizás por inseguridad, por tontería, por vanidad. Yo creo que no lo hemos perdido, eso ha estado siempre. Ahora la cosa es poderlo ver, poderlo vivir. Poderlo sentir, poderlo vivir, poderlo encarnar, hacer vida, ¿no? Claro. Tú dijiste recién de que nosotros no escuchamos a veces nuestro propio tiempo, a nuestros propios músicos, los males de hoy. Y en el poquito tiempo que nos queda, vamos a escuchar a un autor relativamente contemporáneo, un conde napolitano, que parece que hablaba, cuando componía, según tú mismo me lo has hecho saber, lo componía en un estado de trance, un hombre del cual casi no hay fotografía, que se ocultó mucho, que decía que había nacido en Mesopotamia y que había reencarnado varias veces. Me refiero a Jacinto Chelsea. Y me gustaría que escucháramos, ¿cómo se llama este fragmento que nos propone? Kongs on Pax. ¿Ya? Eso es interesante. Él ponía unos títulos que de alguna manera se asemejan, fíjate, a los títulos que a veces Jorge Luis Borges pone. Yo creo que hay una relación en eso. Yo no sé si se conocieron alguna vez, no sé. Yo sé que Chelsea era un gran amigo de Henri Michaud, Sí, eso sé, sí. eso sé. El gran poeta Michaud francés, claro. Claro. Ahora, en Kongs on Pax son Kongs on Pax. Om, del Om, budista, Pax, de paz. Y el primero me parece que en lenguaje de Mesopotamia, Kongs. Es una obra de que se va desarrollando como una meditación hasta que llega a un sonido común. Que llega a un sonido común que es el Om, y el coro dice Om. Es lo que vamos a escuchar en este momento. Exactamente. Tiene la sensación, Juan Pablo, de, a pesar que una música tan contemporánea, de vanguardia, de estar volviendo al origen, a una asociación sagrada, a un ritual primitivo, a una sílaba primordial. Es como volver, el compositor contemporáneo como que se conecta con el comienzo, ¿no? Con el origen. Sí, es una música muy esencial, es una música cuya tendencia llega y va hacia la meditación en este caso, de un puro sonido. O sea, hay una búsqueda mística, ¿ya? Y como hemos escuchado, esas sonoridades combinan experiencias de la música occidental de la época del temprano medioevo, el canto gregoriano, también con música del mundo de la India, de Buda también. Entonces está precisamente por eso en el título, Kongs on
Pax. Cómo llegar a esa, que llegan en distintas épocas, distintas O tendencias. sea, al mismo sonido, pero Exactamente. distintas culturas que llegan al mismo sonido. Al sonido primordial. Otras veces hemos conversado que nuestra cultura judeo-cristiana occidental, digamos, se basa en el principio del verbo. Pero también podríamos decir, en el principio era a lo mejor este sonido que hay que buscar, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, y seguramente Chelsea pensaba eso, ¿no? Es un sonido que es el encuentro de un sonido, más que la creación de un sonido. Es el encuentro de un sonido universal. Eso fue la obra, uno de los aspectos, no el único, de la obra de Giacinto Chelsea, gran músico desgraciadamente se conoce poco, pero es un vínculo con la música en el momento actual, sin duda. Estaba aquí, bueno, traje justamente al poeta Henri Michaud, así como trajimos a Dostoyevsky para Mahler y trajimos a Nietzsche para los distintos autores. Traje a Michaud, que fue un poeta bien especial en Francia, que dice: yo era una palabra que intentaba avanzar a la velocidad del pensamiento. Dice Henri Michaud, entre otras cosas. Para terminar, Juan Pablo, de alguna manera partíamos con Nietzsche y Nietzsche decía cómo el arte no era un adorno, no es un lujo, sino que es una necesidad esencial y profunda y humana. Y hoy día prácticamente todo aquello que no tenga un fin práctico, todo aquello que no sea un bien de consumo, es considerado como un lujo asiático o algo que cuando todos estos artistas nos vienen a mostrar lo contrario, que no conectarnos con ellos tal vez a andar distraídos por la vida. ¿Cuál es la invitación que tú le haces a alguien frente a la música? ¿Qué es lo que trae la música a la vida? Mira, yo creo que primero que toda esta búsqueda, ves tú, de lo concreto, de la utilidad, nosotros hemos visto ya de que la verdad es que es una ilusión, no se llega a eso. Entonces, yo creo que precisamente el arte nos está diciendo, el arte de la música en este caso, nos está diciendo todo el tiempo: atención, atención, ¿qué dice la medianoche? Porque resulta que lo que usted está creyendo de adquirir esto, el otro, el demás allá, resulta de que, mire, no dura mucho. Ya se ha visto en nuestra sociedad, en nuestra época, cuántas crisis han habido precisamente por eso. Yo creo que esa capacidad de estar en silencio y escuchar el silencio es absolutamente indispensable para el desarrollo de cualquier individuo, en la música o en cualquiera de las artes o cualquiera de los aspectos en la vida. Si nosotros estamos en una conversación y estamos pensando qué le voy a contestar, no estamos conversando. No estamos aquí, no estamos presentes en este instante y ya lo perdimos. No estamos, ya estamos anticipando para ir a otra cosa o para ganar algo o para lucirnos o cualquier. Tal vez la música nos hace estar más presentes en la vida. Absolutamente, absolutamente. La capacidad de escuchar y sentarse y escuchar una sonata de Beethoven o el comienzo de un cuarteto Razumovsky, eso produce una concentración vital tan enorme, porque es un lenguaje que está muy vivo. Y eso, mira, hay una cosa, por ejemplo, antes de tocar un ensayo o un concierto, está la concentración en un sonido. Se da el la, para que afinen todos los instrumentos. Ahora, se afinan porque si no van a sonar desafinados, van a sonar mal, pero no es eso solamente. Es cuando hay un conjunto de individuos, en este caso una orquesta, que está concentrado, todos estamos juntos, concentrados en un puro sonido. Ahí es donde se produce la comunidad. Yo te agradezco mucho, Juan Pablo, de habernos invitado a concentrarnos en el sonido, en la música y en este espacio común, en este milagro que es esta creación del alma del hombre, que afortunadamente sigue viva y que es la actividad más trascendental de todas, como decía Nietzsche al comienzo. Muchas gracias por haber estado aquí en Una Belleza Nueva. Gracias a ti, Cristian, por invitarme. Gracias.